La responsabilidad de un líder ungido. Administrar la obra de Dios. Cuiden de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por la obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien, procuren ser un ejemplo para ellos. Así, cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Primera de Pedro 5, 2 al 4. Cuando Dios quiere premiar a una persona por un buen trabajo, generalmente le da más trabajo. Jesús dijo: «Has sido fiel en administrar, te daré muchas más responsabilidades. Voy a encargarte cosas más importantes». Mateo 25, 23. El administrador fiel es honrado con mayores responsabilidades. En cambio, el administrador infiel es castigado. En primer lugar, pierde la responsabilidad que se le confirió. Quítenle el talento. Mateo 25, 28. Y finalmente, pierde la luz de la presencia divina. Al siervo inútil, arrójenlo a las tinieblas de afuera. Allí será su llanto y el crujir de dientes. Mateo 25, 30. ¿Qué escenario tan horrible les espera a los malos administradores? El que administra mal pierde la confianza de Dios y pasa a hacer banco. En cambio, al que administra bien, Dios le confía su mayor tesoro, su más preciada posesión, la niña de sus ojos. Zacarías 2:8. No existe un ejemplo más claro que el de David. Demostró ser un buen administrador cuidando las ovejas de su padre, y como resultado, Dios lo puso a pastorear su propio rebaño. ¿Y qué pasó con Saúl? Dios había colocado a Saúl en el trono de Israel, y fue Dios quien lo sacó de allí. Tu reinado no continuará. Como desobedeciste, el Señor nombrará un nuevo líder. Primer libro de Samuel 13:14. La desobediencia es costosa. Dejó a Saúl sin ministerio y además le acortó la vida. Dios le quitó la vida a Saúl porque no obedeció sus mandamientos. Primer libro de Crónicas 10:13. Saúl había sido elegido para cuidar al pueblo del Señor. Primer libro de Samuel 15:1. Pero como no lo hizo, se le quitó el liderazgo. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Hacer la voluntad del pueblo y no la de Dios. Su interés no era agradar a aquel que representaba, sino a la gente que lideraba. Tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Samuel respondió: ya que tú rechazaste el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey de Israel. Entonces Saúl volvió a implorar: al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel. Primer libro de Samuel 15, 24 al 30. Este pasaje bíblico nos llena de estupor. Saúl recibió una profecía aterradora y en lugar de caer de rodillas y confesar su pecado, le pidió a Samuel que lo tratara delante del pueblo como si nada hubiera sucedido. Con tal actitud, demostró que no le importaba recuperar la confianza de Dios. Su única preocupación era que su imagen personal no resultara dañada. Existen personas que aman más el aplauso del hombre que el aplauso de Dios. Juan 12:43. No les importa la honra que proviene de Dios. Juan 5:44. Que ninguno de nosotros engrose esa lista. Qué diferente fue el comportamiento de Jesús. Jesús nunca hizo algo para agradar a la gente, ni dejó de hacer algo por temor a la gente. Saúl sí, buscó agradar al pueblo y perdió la confianza de Dios.
Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Proverbios 29:25. La versión Septuaginta dice que algunos, temiendo a los hombres, han sido suplantados. Ese fue el caso de Saúl. Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. Hechos 13:22. Sigamos el ejemplo de Jesús, quien dijo: la aprobación o desaprobación de ustedes no me significa nada. Juan 5:41. Pablo, imitando al Maestro, expresó: no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciese, no sería un servidor de Cristo. Para mí, lo más importante es que Dios me apruebe. Gálatas 1:10. Nuestro único propósito es agradar a Dios. 2 Corintios 5:9. No sirvamos esperando el reconocimiento o la admiración de la gente. No esperemos aplausos, agradecimiento público o un cargo por nuestro servicio. Sirvamos solo por amor a Dios. Cuando las multitudes seguían a Jesús, es probable que una larga fila de candidatos al ministerio esperara la oportunidad para acompañarlo en su ministerio público. Pero ¿cuántos de ellos habrán estado a las puertas de su carpintería deseando servirlo en el anonimato como aprendices? Entendiendo la función, Saúl tenía la responsabilidad de representar a Dios delante del pueblo. Su trabajo consistía en acercarlos a Dios, y esa es la función de todo líder. Nuestros esfuerzos deben mostrar la grandeza y bondad de Dios, a la vez que llevar a la consagración de su pueblo. Saúl prefirió simpatizar con el pueblo, buscar su aprobación, decirles lo que querían escuchar y hacer lo que ellos deseaban. Todo eso en lugar de agradar a Dios. El líder que busca la gloria para sí, le roba la gloria que pertenece solamente a Dios. Saúl olvidó que la autoridad no era suya, era autoridad delegada. Recordemos hoy en día que la iglesia es del Señor y cada líder es un administrador que rinde cuentas. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Hebreos 13:17. Los líderes no son más que nadie. Al contrario, cargan con una responsabilidad por la autoridad y la confianza que Dios depositó en ellos. Por lo tanto, deben ser dignos de esa confianza y responder con diligencia a quien le confirió ese cargo. Si estás en una posición de liderazgo, dirige con diligencia y celo. Romanos 12:8. Cada líder del Señor debería ser para la iglesia lo que el eunuco personal del rey Asuero fue para Esther. Hegai, el eunuco del palacio, cuidaba de las esposas del rey, pero no se aprovechaba de ellas. No sirvamos a Cristo esperando los beneficios del servicio. ¿A qué específicamente nos estamos refiriendo? Sin importar el lugar que ocupe ese líder, si trata de atraer la atención de la novia, no contará con el agrado del novio. No desees la admiración de la iglesia, desea la gloria de Dios. No permitas que la novia fije sus ojos en ti. Dirige la atención de la iglesia hacia Cristo. No busques la aprobación de la gente. Busca la fama en el cielo. Hay líderes que dicen: esas son mis ovejas. San Agustín dijo: ¿qué dices, mis ovejas? Si decimos mis ovejas, Cristo perdió las suyas y terminamos hurtando lo que le pertenece a Dios. No le robes las ovejas al Señor, son de Dios, no tuyas. ¿A quién buscas agradar? Saúl intentó granjearse el favor del pueblo y terminó ofendiendo a Dios. Perdió la confianza de quien representaba y atrajo la maldición sobre sí mismo y su familia. Sus hijos fueron entregados a la muerte como una restitución a los gabaonitas.
Segundo libro de Samuel 21, 6 al 8. ¡Qué tremendo poder tiene el pecado! Y cuánto más si es en la vida de un líder. Aquello que los líderes hacen afecta directamente a la gente que pastorean. Al pecar, el líder abre una puerta espiritual de maldición para sí mismo, su familia y para las personas que están bajo su autoridad. Cuando Coré se rebeló contra la autoridad de Moisés, no lo hizo solo, sino que 250 líderes lo siguieron y fueron destruidos de la misma manera. La tierra se abrió debajo de ellos y se los tragó a ellos y a sus familias. Números 16, 31 y 32. Un buen pastor. Cuando Saúl perdió la confianza de Dios, fue reemplazada por David. El Señor te ha quitado el reino de Israel. Se lo ha dado a uno que es mejor que tú. Primer libro de Samuel 15, 28. Dios se buscó un mejor pastor. Yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Tú serás el pastor de mi pueblo. Segundo libro de Samuel 7, 8 y 5, 2. David cuidaba las ovejas de su padre como si fueran propias. Arriesgaba la vida por ellas. Una vez se enfrentó a un oso y en una ocasión a un león. Evidentemente era un buen candidato para reemplazar a Saúl en su cargo de pastor del rebaño del Señor. Dios eligió a David sacándolo de entre los rebaños de ovejas. Lo llamó para que fuera pastor de su pueblo Israel, su herencia. Y David cuidó del pueblo de Dios. Los cuidó y los dirigió con mano hábil y corazón sincero. Salmos 78, 70 al 72. David fue un buen pastor, y un buen pastor no les da a las ovejas lo que ellas quieren, sino lo que necesitan. Y solo Dios sabe lo que necesitan. Por eso el líder debe escuchar, obedecer y nunca jamás dejar de cumplir la voluntad de Dios. Solo así podrá ser el líder que el pueblo de Dios necesita. ¿Y cómo sabemos la voluntad de Dios? Solo conoce la voluntad de Dios quien muestra interés en ella. Dios revela su voluntad a aquellos que tienen oídos para escucharlo. David conquistó el corazón de Dios. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Primer libro de Samuel 13:14. David llamó la atención de Dios. ¿Cómo? Pastoreando ovejas que no eran suyas, pero a las que cuidaba con responsabilidad. Fue recompensado como el rey de toda una nación por lo que hizo en secreto. David se ganó la confianza de Dios en el anonimato, cuando nadie más lo veía. Desarrolló carácter en el desierto y la unción le vino para ser rey. ¿Cuándo conquistó Jesús el corazón de Dios? Antes de su ministerio público. El día en que Jesús se bautizó, el Padre dijo: «Este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él». Mateo 3:17. Jesús vivió de tal manera que hizo de su vida un altar de adoración. Conquistó el corazón del Padre mientras se preparaba en la carpintería. Para meditar. 1. ¿Cuál es tu motivación para servir al Señor? Si buscas solo la gloria de Dios, no te importará que nadie reconozca tu esfuerzo. 2. ¿Estás esperando ser reconocido, que alguien valore tu esfuerzo y recuerde tu sacrificio? Estas motivaciones serán una trampa que te alejarán de Dios y llenarán tu corazón de descontento y frustración. 3. Toma tiempo para orar. Pídele al Señor que santifique tus motivaciones más profundas para servirle en obediencia y buscando solo su gloria. 4. ¿Estás aprovechando tu tiempo de preparación? El tiempo de preparación es más importante que el tiempo de popularidad.